Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат – тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе. Поэтому сегодня я хочу обратиться ко всем гражданам России. Не как президент. Я обращаюсь к российским гражданам как гражданин Украины. С вами нас разделяет более 2000 километров общей границы. Вдоль нее сегодня стоят ваши войска, почти 200 тысяч солдат, тысячи боевых машин. Ваше руководство одобрило их шаг вперед на территорию другой страны. И этот шаг может стать началом большой войны на европейском континенте. О том, что может произойти со дня на день, сегодня говорит весь мир. Причина может возникнуть в любой момент. Любая провокация, любая вспышка. Вспышка, которая может сжечь все. Вам говорят, что это пламя принесет освобождение народу Украины. Но украинский народ свободен. Он помнит о своем прошлом и сам строит свое будущее. Строит, а не разрушает. Как рассказывают вам каждый день. Y bien amigos, de nuevo tenemos hoy con nosotros al profesor Roberto Carlos Cuello, pero en esta ocasión no viene a darnos las predicciones del mes de mayo, que para eso quedan algunas semanas, sino que viene para hablarnos de cómo son tanto el presidente Vladimir Putin como Zelensky a nivel numerológico. ¿Y por qué digo esto? Porque con los números de cada persona, con sus cartas astrales, podemos saber más o menos cómo son y cómo van a reaccionar. Y es curioso lo que ha descubierto el profesor Roberto Carlos Cuello. Algo muy inquietante. Profesor Roberto, bienvenido, ¿cómo estás? Jorge, un placer estar nuevamente en Informe Enigma y un gran abrazo para todos los oyentes. Es un tema bastante importante, ¿sí? El tema de hoy, ya que estamos hablando sobre una situación bastante delicada, pero antes de irme y basarme directamente en estas vibraciones y frecuencias de este presidente Vladimir Putin, quería hacer una breve introducción en la parte genealógica que tiene que ver con su persona, ¿no? Primero quería definir que esta no es una guerra, ¿sí? Sino es una criminal invasión a Ucrania, así yo lo defino, y disculpame la expresión, Jorge, porque esta situación no es una guerra, ya que una guerra está pactada entre ambos bandos, ¿sí? Este genocida, ¿sí? Y criminal de guerra, Vladimir Putin, nació exactamente el día 7 de octubre de 1952, en el antiguo Leningrado, que hoy por hoy se conoce como San Petersburgo. Hijo de un capataz de fábrica y antiguo oficial de la Marina Soviética, y fue este hombre condecorado en su momento, y su madre era trabajadora de una fábrica, ¿sí? Con una infancia, Putin, bastante difícil, tanto social como económicamente. No voy a profundizar muchísimo en su vida, sino también quería resaltar, ¿sí? Ciertos puntos que son los más importantes y por qué hoy llega a esta decisión, ¿sí? De invadir criminalmente a Ucrania, ¿no? Fue formado en Derecho y Ciencias Políticas y se unió como espía de la KGB durante 16 años. Luego trabajó en estamentos estatales en el Ayuntamiento de San Petersburgo y como alcalde a partir de 1994, llevándolo a un antiguo conocimiento estratégico político con una fuerte manipulación del sistema social del país. Vos fíjate que hay una cosa que acá es importante que quiero resaltar en este comentario.
él tiene una marcada ideología nacionalista tendiente a recuperar las antiguas hegemonías del sistema de la URSS, ¿sí? Y a partir del año 2000 logra ganar las elecciones como presidente de Rusia. Entonces, pero hay algo claramente que quiero destacar acá en este punto, Jorge, donde a partir de ahí, ¿sí? Dice, con posterior relación en el 2004, tras haber llevado al auge el sistema sociopolítico del país y haber sido nominado 3 veces al premio Nobel, ahí donde quiero destacar esto porque vos fíjate la mente de que en su historia está, de quisieron dar 3 premios Nobel, ¿sí? Fue nominado, perdón, y no encaja, no es congruente lo que supuestamente le quisieron dar a lo que hoy está generando, ¿sí? En esta guerra, ¿no? Vos fíjate que esas 3 supuestamente elecciones o nominaciones que tuvo con esta entrega de los premios Nobel de la Paz, vos fíjate que la primera fue en el 2007, ¿sí? Y el 2007 es por su iniciativa para el desarrollo de fuente de energía basada en la nanotecnología, claramente que es muy utilizable hoy en día, ¿sí? Y claramente que está muy enfocado dentro de lo que tiene que ver con esta nueva enfoque de la era tecnológica de una forma bastante avanzada. En el 2014, por presentar un plan para desmantelar el arsenal químico sirio, ¿sí? Y la tercera, ¿sí? Fue directamente en el 2014 por dedicarse directamente a mostrar la ayuda humanitaria, ¿sí? Para esta pandemia claramente que pasamos, ¿sí? Y claramente que ahí donde se enfoca todo esto, que esto fue exactamente en el 2021, ¿sí? Todos sus valores humanitarios fueron directamente enfocados a la parte religiosa. Entonces hay algo claramente que se destaca en él, que él coloca, ¿sí? El término de Dios en su constitución, que antes no era utilizado, ¿sí? Y más que nada por los rusos. Vos fíjate la mente que él fue presidente en los periodos del 2012, 2018, 2022, ¿sí? 4 veces fue electo. Y ya entrando en la parte numerológica, como este señor nace exactamente el 7 del 10 de 1952, vos fíjate que como número de alma tiene un 7, y el 7 está directamente enfocado sobre los impulsos mentales, que si este impulso mental no es controlado, Jorge, lo saca de su eje, ¿sí? Generando un caos interno. Esto se debe a que su desarrollo intelectual fue más externo, ¿sí? En adquirir conocimientos intelectuales y no tanto en un trabajo interno, ¿sí? Que puede abrir estados de conciencia. Esta situación externa, ¿qué produce en él? Y produce claramente que sea una persona totalmente fría, calculadora, estratégica. Y lo lamentable de todo eso también es que posee un número kármico, ¿sí? Con un carácter bastante esotérico. Este número lo va a llevar directamente a una plataforma del ego, ¿sí? De querer ser el líder en todo lo que realiza y sentirse el más poderoso de todos, ¿sí? Por eso solamente de que vas a ver en sus comentarios televisivos, siempre está como no se metan conmigo porque entonces yo voy a presentar mi armamento nuclear con armas biológicas que pueden contaminar a todo el mundo y ni siquiera tiene conciencia de lo que está diciendo, ¿no? Entonces, ante estas amenazas, ahí es donde resalta este número que él tiene como karma, ¿sí? Que es el número en particular que es lo que estoy hablando ahora. Y vos fíjate que este número también lo ayuda a que él pueda utilizar inteligentemente sus maniobras, ¿sí? Nada está fuera de sus pensamientos, Él
todo su avance es estratégico, ¿sí? Y simplemente, en vez de usar esta energía para construir, lo está usando para destruir, ¿sí? Ahí se denota claramente su apatía con la humanidad, ¿sí? Y el número de fortaleza que tiene Putin, ¿sí? Se encuentra bajo la vibración número 17, que este número vibracional, ¿sí? Nos habla de una persona que está enfocada directamente a la parte divina, ¿sí? Con ciertas cualidades, y que él se cree claramente que vino a buscar, ¿sí? El orden, ¿sí? Y restablecer lo que antiguamente estaba en este tiempo, ¿sí? Y él se cree que tiene una conexión directa con la parte de Dios. Y como no tiene un manejo equilibrado en sus impulsos para alcanzar sus objetivos, ahí es donde viene toda esta exaltación y este delirio, claramente, que lo lleva directamente a generar todos estos actos, ¿sí? Claramente bélicos, como un gran genocida. En su punto más débil, dentro de la parte numerológica, Jorge tiene un 18. Y esto habla mucho de la ilusión, ¿sí? Si este 18 no está bien gestionado, ¿sí? Correctamente, la fortaleza y ese mandato que tiene de ser empático o compasivo, lo vuelve un delirante, ¿sí? Lo vuelve un delirante, un loco desquiciado, ¿sí? Cegado por sus ambiciones y mostrándose con un delirio místico, patológico, grave. Entonces estamos directamente ante un genocida, ¿sí? Un criminal de guerra, que lo único que quiere es simplemente, y él se cree que él vino a salvar el mundo y que vino a restablecer el orden perdido. Por eso que hay que tener en cuenta y tener mucho cuidado con esta situación, que es bastante patológica con estos números. La suma de la fortaleza que tiene Putin y su debilidad, vos fíjate que ahí hay una sumatoria que da como resultado un 8. En fortaleza tenemos un 17, en debilidad tenemos un 18, entonces la suma, llevado a un dígito, nos da un 8. Y está asociado directamente a la fortaleza, tanto para crear como para destruir. Pero como este hombre, lo vuelvo a repetir, su intelecto y su conocimiento fueron externos, basado en el rencor, en la carencia y en lo que él trae como formación de niño y lo que se ha nutrido desde muy pequeño, es obvio que viene con un rencor, ¿sí? Y que lo que quiere hacer es simplemente, se preparó intelectualmente para ser un guerrero, ¿sí? Que su enfoque y su visión está directamente a conseguir la conquista, cueste lo que cueste, ¿sí? Entonces, eso es lo que quería hablar un poco sobre la parte de la temática de su numerología, y también entrar en su número de emisión, porque obviamente que es la sumatoria total de su fecha de nacimiento. El número de emisión tiene un 34-7, vuelve a repetirse este 7, que nos habla de una persona que no mide sus acciones ni sus consecuencias. El avance a pasos agigantados, sin tener piedad alguna, lo va a llevar directamente a su propia destrucción, amén de lo que él genere externamente con otros civiles o con gente claramente que tiene que ver, en este caso, con esta invasión, ¿no? Y vos fíjate que en el año personal que está pasando Putin, está basado en un año 13-4, que busca disciplina y restablecer el antiguo orden, ¿sí? De la monarquía de los zares. Pero si no tiene conocimiento para enfocarse a obtener esa disciplina, ahí donde cae en el error, ¿sí? Ahí donde este sistema que él está generando puede traer grandes consecuencias, porque no tiene un conocimiento que puede ser generador de conciencia, Jorge. Entonces, ¿hacia dónde puede ir directamente? Hacia atacar a civiles, a inocentes, como lo está haciendo, como lo están mostrando, ¿sí? Lamentablemente, todas las personas claramente que tienen que ver con la comunicación, ¿sí? Y que hoy por hoy se puede mostrar las atrocidades que está mostrando esta guerra, y que lo que está generando este señor, ¿no? Con esta invasión, y las catástrofes y las consecuencias que van a durar muchísimos años, porque no olvidemos también que hay algo para destacar, ¿sí? Que
estas antiguas naciones, ¿sí? Están basadas en el apego a la tierra, que eso es fundamental. Y quería también hacer un poco, enfocarme en la parte de la numerología y hablar un poquito sobre el presidente de Ucrania, Zelensky, que nació el día 25 del 7 de 1978. Vos fíjate realmente que ya en el número álmico, Zelensky tiene un 25, Vladimir tiene un 7, y si llevamos o reducimos este 25 también nos da otro 7. Entonces quiere decir que hay dos mentes, ¿sí?, que están enfocadas directamente al hacer, al ejecutar, al realizar, al concretar, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado porque son mentes que, si no están bien enfocadas para el crecimiento, para el hacer y dentro de lo que tiene que ver con un sistema de empatía, es obvio claramente que podemos toparnos con dos personas claramente que pueden seguir esta guerra por muchos años, ¿sí? Eso hay que tomar en cuenta con respecto a eso. Pero vos fíjate que Zelensky, ¿sí?, con este número 25, ¿sí?, él tiene un número en la parte de su fortaleza, a diferencia de Putin, que tiene un 17, este hombre tiene un 8, ¿sí?, un 8 puro, y este 8 puro en el número de fortaleza de su fecha de nacimiento nos habla de una persona que es sanadora, ¿sí?, una persona que viene a restablecer el orden, está bien direccionado, ¿sí?, él quiere construir un sistema económico estable, ¿sí?, y desarrollar una visión transformadora que lo lleve al éxito. Pero este presidente Volodymyr Zelensky tiene que tener en cuenta que en su número de debilidad también tiene un 8. ¿Qué quiere decir con esto? Si coincide fortaleza y debilidad, que si descarta las emociones, que lo puede cegar sin tener una visión clara y objetivo ante estos agravios y asesinatos de su pueblo, de su gente, de los niños, ¿sí?, le puede generar una táctica militar caótica. Ahí donde tiene que estar Zelensky tranquilo y tomar conciencia de lo que se está generando, ¿sí? Tiene que ser un aprendizaje para que pueda llegar a un acuerdo político y evitar, ¿sí?, un avance, ¿sí?, que nos pueda llevar a un ataque con armamento biológico y que pueda afectar a todo el país de Rusia y al entorno de los países que limitan con ellos, ¿no? Si por el contrario Zelensky utiliza su capacidad intelectual, ¿sí?, buscando esa armonía entre mente y emoción, ¿sí?, y utilizando su enfoque inteligentemente y en armonía, Jorge, este presidente puede alcanzar sus objetivos, teniendo un desarrollo de armamentos tecnológicos apoyado por otros países. Entonces, Zelensky tiene que bajar los decibeles y enfocarse desde un punto más claro, ¿sí?, más enfocado hacia la razón, ¿sí?, y usar su estrategia, su visión, ¿sí?, hacia alcanzar sus objetivos. El señor Zelensky, ¿sí?, está pasando por un año 5 en la parte de su año personal y está direccionado directamente a la parte bélica, ¿sí?, pero esta guerra, ¿sí?, puede ser para él como un gran conocimiento donde él pueda captar estrategias para combatir a su oponente, pero de una forma más armónica y no llevado directamente por esa competición de egos de quién tiene el poder más grande para avanzar y destruir al otro, ¿sí? Zelensky tiene como número de misión un número 516, que el número de misión es cuando sumamos todas las fechas de nacimiento, y esto nos habla de una persona analítica, pensante, y que aún no ha demostrado todo su potencial estratégico porque es compasivo ante su pueblo. Que quiere decir realmente que esto puede llevarlo directamente a que piense antes de actuar de una forma agresiva, ¿sí?, con esta persona que ha invadido criminalmente su territorio. Como estábamos hablando de dos personas con números vibracionales que se igualan, ¿sí?, entre sí, la diferencia que existe entre Zelensky y Vladimir Putin es que Putin se cree un elegido
que viene a restablecer el antiguo orden divino. Y Zelensky tiene una visión enfocada en la lógica, en la estrategia de integración a otras potencias. Eso es lo que yo quería destacar de estas dos personas que hoy están debatiéndose en una guerra, ¿sí? En ese poder, ¿sí? De lograr, ¿sí? Poder buscar evitar el avance de Putin, ¿sí? Y acá lo que tiene que hacer Zelensky es utilizar su estrategia de una forma más lógica y no llevado por sus impulsos, ¿sí? Pero hay algo que quería destacar, Jorge, también, y dejar en claro, que esta guerra, que lleva más de un mes, porque ya pasó más de mes y días, puede continuar si no se alcanza un acuerdo, ¿sí? Es necesario la intervención de muchos países que no quieren una guerra constante, porque hay algo que quería destacar, que los tiempos bélicos ya ha terminado. Entonces, dejemos de pensar que puede haber una tercera guerra mundial, dejemos de generar estas imágenes negativas, ¿sí? De temor, de miedo, ¿sí? Porque nadie quiere hoy en día, y eso se ve claramente en todos los jóvenes, ¿sí? Que tienen una mente totalmente más desestructurada, ¿sí? Donde están buscando, ¿sí? Un equilibrio, una igualdad, ¿sí? En pensamiento, pero basado en el conocimiento y en la conciencia. Y eso es fundamental para que hoy por hoy ya estos antiguos enfoques que tenían de invasión, de conquista, simplemente por situaciones enfocadas en la parte personal, claramente que no han podido superar y que se han estancado en la parte de su caos, en el caos interno de su alma, es lo que hoy por hoy tenemos que evitar, y más que nada con una persona que representa un país, que está enfrente, ¿sí? Y está a cargo de la parte política, económica, y que tiene que demostrar hoy en este siglo XXI que se está terminando la armonía, la paz necesaria para construir un mundo mejor, Jorge. Según estos códices, Roberto, según tu numerología, las cuentas que has sacado en torno a las fechas de nacimiento de ambos presidentes, ¿quién crees, si es que se puede medir algo así, quién crees que será la persona que cederá primero? ¿Quién dirá, bueno, hasta aquí he llegado, tiro las armas y se acabó la guerra? Mira, primero claramente de que hay que evaluar algo que es importante. La fortaleza del número que tiene Vladimir Putin es un número 17, que ese número 17 en la parte numerológica nos habla sobre capacidades extrasensoriales, el apego directamente a que hay una conexión con la fuente, con la parte divina, y que su misión es dentro de lo que tiene que ver con el ayudar. Vos fíjate claramente de que él en esa parte más armónica fue nominado 3 veces al premio Nobel. Entonces está hablando de que hay cualidades claramente que son importantes y trascendentes que él tiene. Pero cuando él sale de su eje, ¿sí? Y piensa de dónde viene, y esa transgeneración donde él está basado, de carencias, de miserias, de dolor, de muerte, entonces lo puede llevar a un hombre que lo único que quiere es buscar esa conquista vana, ¿sí? A través de una base de codicia. Entonces ahí es donde él pierde el poder de no centrarse en una conquista claramente que sea armónica, pacífica y sin tener tantos crímenes como se ha generado, como que él ha generado en estos últimos días, ¿sí? En todo este mes. Entonces, y mucho más en las últimas semanas, donde se ha visto claramente que ha asesinado a muchos inocentes, muchos niños, y eso es algo atroz, Jorge. En todo, por donde lo miremos, es algo que no tiene razón de ser, no tiene razón de ser bajo ningún punto de vista, y no es aceptado bajo ningún punto de vista. Y con respecto a la parte de Vladimir, del señor Zelensky, de Ucrania, tiene un número 8. Y este 8, si está bien gestionado, si está bien direccionado, lo puede llevar directamente a buscar, ¿sí? La seguridad, y también, ¿sí? Realzar en él la estrategia para poder lograr un avance y lograr sus objetivos, ¿sí?
de una forma pacífica, pero sin generar más muerte como se ha generado. Entonces, entre estas dos potencias, Vladimir y Zelensky, yo diría claramente de que si Zelensky, con la poca cantidad de gente que está defendiendo su lugar, ¿sí?, Ucrania, ¿sí?, y este señor Vladimir, con toda la potencia que tiene, hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que si Zelensky utiliza su energía armónicamente, como lo está haciendo hasta ahora, puede salir el que pueda convencer a través de su energía a otros países que puedan buscar, ¿sí?, la intervención y la ayuda necesaria para buscar una armonía que la mente que genere, estancar, parar esta guerra. Y Vladimir, por otro lado, tiene que entrar, ¿sí?, en la razón, que va a costar un tiempo, hasta que él pueda ver claramente de que salir de ese delirio lo puede llevar a hacer lo que él piensa, ser un generador de paz, de armonía, ¿sí?, y está enfocado directamente a ese enviado de traer la paz, cosa que no se está demostrando, cosa que no lo está manifestando. Entonces, yo creo que la debilidad que tiene Vladimir es su rencor, cosa que Zelensky no lo tiene, ¿sí? Y esto puede llevar a que Zelensky use esa armonía para estrategias, cosa que Vladimir lo lleve directamente para sus impulsos equivocados, que lo lleve directamente al caos. Sí, Jorge, quería agregar simplemente esto, que esto puede continuar porque no te olvides que hay números vibracionales que realmente que son compatibles acá, y ese es el número 17-8 de Vladimir Putin y del presidente Zelensky, que tiene un 8 puro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto puede llegar a buen término pacíficamente y a un acuerdo, o puede seguir hasta que uno de ellos dos, ¿sí?, ceda y pueda evitar más catástrofe que lo que se ha generado hasta ahora. Las fechas más indicadas están a partir de mayo, que es a partir del 15 de mayo, y la otra se puede dar después de julio, agosto, que ahí es donde se puede firmar ciertos tratados de paz y claramente buscar un acuerdo que realmente beneficie a ambos lados. Llegamos al final de nuestra conversación con mucha información, con muchos datos en la mesa sobre cómo son estos dos presidentes, digamos, desde el punto astronómico, desde el punto de la numerología, algo que no sabíamos y que, bueno, ahora nos ayuda a intuir por dónde va a ir cada acción de cada uno. Pero aún así hay que estar al tanto de las nuevas informaciones, como ya he dicho, que se renuevan día tras día. Roberto Carlos, como siempre, compañero, un placer, y nos escuchamos para las predicciones del mes de mayo. Un fuerte abrazo. Es un placer, como siempre, Jorge, estoy a tu disposición y bueno, espero claramente que la gente pueda entender, ¿sí?, que a través de las vibraciones y estas frecuencias numéricas uno puede realzar, ¿sí?, lo más profundo del ser, ¿sí?, lo más profundo del ego, y ver claramente cómo se puede llegar a un acuerdo, ¿sí?, y a cambiar su conciencia para la unidad, para entender claramente que hoy por hoy el mundo necesita paz, armonía y en especial, ¿sí?, basado en una frecuencia de amor, como siempre lo digo. Y dejamos atrás esta numerología, esta carta astronómica de estos dos grandes líderes mundiales que actualmente se encuentran inmersos en este conflicto bélico, Rusia versus Ucrania, Ucrania versus Rusia, depende para quién sea. Y ahora abrimos las puertas del espacio más mágico de Informe Enigma. Lo hacemos con Divina Luz. Divina Luz, bienvenido a una semana más. ¿Cómo estás?